Le damos la bienvenida al doctor Bolaños, damos un aplauso al Señor y solamente disponga su corazón y su vida para recibir en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a prepararnos en esta tarde con la segunda conferencia, aunque es diferente sector ahora. Es una bendición porque si hubieran sido todos juntos, pastor, no, pues no le hubiera cabido. Así es que damos gracias. Un año después de esta situación, de esta pandemia que todavía no pasa, pero que estén esta cantidad como anoche y hoy exaltando y glorificando al Altísimo Dios Todopoderoso, es merecido de un fuertísimo aplauso que le den al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Apocalipsis capítulo 9 versículos 7 al 11. Apocalipsis 9, 7, 11. Dios bendiga al pastor Viera también, que viene desde Long Island, como el grupo de pastores que vinieron desde esa parte de Nueva York. También están restringidos allá, ahí. Y así. Bueno, pues una bendición aquí en Junker, ¿verdad? ¿Listo? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y el aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Nótese, como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Nótese, al hablar de alas quiere decir que se mueve por los aires. Interesante, ¿no? Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Nótese que todos los que hemos experimentado, los que somos centroamericanos, en las partes secas de México, la mayoría que están aquí, los adultos, en algún momento un alacrán, un escorpión nos picó, y todos sabemos ese dolor feo que produce el alacrán o el escorpión. Y si usted habla en este momento trayéndole memoria a algunos de ustedes, como yo que lo pasé allá en Centroamérica también, recordando las reacciones del piquete de un alacrán, y habla con todos los que han pasado la experiencia del COVID, que han sobrevivido, se va a quedar asombrado que son los mismos síntomas. Entonces, vale la pena lo que estamos viendo, lo interesante, la similitud. Dice, y tenían colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Quiere decir un corto periodo de tiempo antes que se vuelvan mucho más incontrolables. Y sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, que en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Quién es ese personaje? ¿Es Satanás? ¿O es otro personaje que está encarcelado, atado en cadena, pero que va a ser suelto? Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia.
para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para las almas que va a ser enviada. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, por favor. Inició el camino al fin. Los demonios que tenían como corona. El subtítulo. Inició el camino hacia el fin. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. No cabe duda, como hacía una referencia anoche, de que con el retorno o la restauración de la nación de Israel, aquel 14 de mayo de 1948, 3 del mes Iyir, el año 1748, y que antier se cumplían los 73 años en la nación de Israel. En el calendario hebreo, que es el calendario de la Biblia. Tal como decía anoche, allí comenzó todo. Pero ha sido después del 14 de mayo del 2018, cuando se cumplieron 70 años, cuando literalmente, y es algo que casi en su totalidad, nuestra iglesia evangélica no maneja esos famosos 10 años en rojo. La iglesia evangélica sencillamente en los institutos bíblicos y aún nuestras propias universidades teológicas, recordemos que casi la totalidad de nuestras universidades teológicas tienen una teología que es más apegada a Europa y en cierta forma a los grandes personajes de teología e ideología de la Iglesia Católica de los siglos de la Edad Media. Y nuestra teología evangélica sigue muy ligada con esos personajes como San Agustín de Hipona o este famoso personaje también Calvino, y mucho se sustenta ahí esa teología. Pero en realidad la teología viene en lo más profundo directamente del judaísmo, porque es allí su origen. La Biblia es judía. Los escritores tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son completamente judíos. Entonces hay que entender en la misma teología la profundidad histórica, cultural y típica del pueblo de Israel. Y así es como podemos entender el mensaje. Cuando hacemos el análisis de Daniel, cuando él se va a ese ayuno al cumplir 70 años Israel de cautiverio en Babilonia, es allí donde, hasta ahí es cuando la iglesia llega, no entiende. Porque Daniel ve que se cumple 70 años, pero el pueblo de Israel no había regresado. La profecía decía, y al cabo de 70 años, Jehová se acordará de su pueblo y lo recogerá. Al cabo, cuando dice la palabra, si utilizamos esa palabra, diciendo, cuando se cumpla 70 años comenzará un proceso final a lo que el judaísmo le llama los 10 años en rojo, y que la iglesia muchas veces usa el Salmo 90, 70 y al robusto 80, porque en el hebreo está hablando, son los 70 y entran los 10 años en rojo como la vida literal del ser humano. Si nosotros vemos, efectivamente, si el pasado se vuelve futuro, como lo digo en uno de los temas, a partir del 2018, inclusive previo al 2018,
En todos los aspectos el mundo se puso caliente, se puso rojo. En la política entró un líder polémico que va a regresar, eminentemente polémico, con serias, profundas divisiones, dividió al planeta Tierra, dividió al mundo, y que regresa en poco menos de 4 años, si el Señor no ha venido. Y a partir de ese momento el mundo cambió. Demonios de odios, de racismo volvieron a resucitar con furia, como pasó exactamente en Babilonia. Después que se cumplió unos 70 años, se levantó Amán, aquel personaje con un espíritu de odio profundo y que puso en peligro a todo el remanente de Israel. Y así, si nosotros somos una remembranza, es a partir del 2018, cuando Israel cumple 70 años, las cosas empezaron a ponerse feas. El 2019 fue un año de gigantescas manifestaciones, desde los 18 y 19, terribles en todo el mundo. Y así, bajo esas circunstancias feas y todo, y una frialdad en la iglesia, una apatía, como decía anoche, en la misma iglesia, en el tema de la venida de Cristo, en el tema de los mensajes de eternidad. Hoy casi, yo no sé cuántos años tiene la iglesia en general, de que no han escuchado un mensaje del infierno. Porque de momento ese mensaje como que fue archivado. Muchísimos de nuestros niños de 10, 12, 13, 14, 15 años no han oído en los últimos 5 años en su iglesia un tema del infierno. Ni saben nada de eso. No se ha predicado temas profundos sobre el cielo. O sea, los mensajes de eternidad se dejaron de predicar. Y se predicaron mensajes completamente light, mensaje de estímulo, de engrandecimiento del ego. Tú eres el hombre, tú eres la persona, ustedes son los gigantes. De momento entra un 2020 con una crisis que hablamos anoche sin precedente en el tema, la crisis de los invitados. En otras palabras, podríamos entonces nosotros pensar que con esta pandemia que, aunque inicia a finales de diciembre en China, no es sino hasta el mes de enero cuando empieza a propagarse la noticia en Europa. Mes de febrero empiezan a darse las alarmas. Pero, como dicen muchísimo un dicho popular, si Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da gripe. Es decir, lo que suceda en Estados Unidos repercute en todo el planeta Tierra. De momento, la gran nación, la nación superpoderosa, la gran Babilonia política, entra simultáneamente junto con el Vaticano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Italia está el Vaticano, es la sede donde está el Vaticano. Simultáneamente las dos Babilonias de Apocalipsis 17 y 18 entran en una cuarentena escalofriante, como hablábamos anoche. Y a partir de ese momento, el mundo cambió. Totalmente, todo ha cambiado. Se nos impusieron leyes que antes de esta pandemia, si esas leyes se hubieran impuesto, hubiese desatado gigantescas manifestaciones en todo el mundo. Sin embargo,
Nadie ha protestado. Se nos cerraron de la noche a la mañana, de un solo golpe, en su totalidad, a las iglesias, no solo evangélicas, sino de todas las religiones. Ni una sola protesta. Permanecen hasta hoy en día miles de miriadas de templos en nuestra América Latina todavía cerrados. No hay una sola protesta. Un pastor en Chile se atrevió a predicar en el Parque Central de Chile y se llevó su grupito de 10 personas, porque eso es lo que decía la ley. Llevó su grupito de 10 personas, pero en el momento que él comenzó a predicar, de momento se reunieron más de 200 personas alrededor. Y vino la policía chilena y comenzó a agarrar indiscriminadamente a garrotazo a aquel predicador, acusándolo que había roto las leyes por reunir 200 personas. ¿Qué culpa tenía él? Él no trajo a nadie amarrado para que lo escucharan. Pero como era un predicador, no hubo una sola protesta. ¿Qué tal si esa misma forma en la forma en que garrotearon a ese predicador en Chile, qué tal si eso lo hubieran hecho con un gay? O en Estados Unidos con un afroamericano. Hubiera salido Univisión, Telemundo, todititito a incendiar el mundo. Pero como era un predicador, más bien salieron la televisión de Chile a condenar a diestra y a siniestra, en cierta forma a solapar aquella injusticia que hizo la policía. Esos son los cambios que hemos visto. Nadie protesta con lo que se está haciendo en esa otra parte. El sistema social cambió en su totalidad. El trato social ya no existe. Cuando a usted se le olvida entrar en una tienda sin esto, sin este cubreboca, en una forma abrupta y descortés, la persona le dice sin ningún modo agradable, bonito, le dice de una forma tosca: póngase la máscara, o la máscara. Y usted como corderito sale corriendo y se la pone. El mundo cambió. Si usted quiere tener una idea cómo es exactamente va a ser el gobierno del anticristo, que no va a ser un gobierno de paz, no va a ser un gobierno de libertad, no va a ser un gobierno de sentimientos especiales, no, sino de sentimientos restringidos como los que vivimos ahora. Porque tenemos sentimientos restringidos. Nos hacen llegar a los aeropuertos y estar separados en la fila a tal distancia para chequearse, pero nos ponen a todos bien rejuntados dentro del avión y nadie dice nada. Y tenemos que ajustarnos a las directrices. Venía en uno de esos vuelos e iba un muchacho con su niña, una niña, qué sé yo, tal vez un año. De momento la niña posiblemente ya no soportó el cubreboca. Y el muchacho le quitó el cubreboca porque la niña empezó a llorar y a llorar, que ya no aguantaba. Y le quitó el cubreboca. Y se dejó venir uno de los azafatas en una forma tosca, fea, con palabras contra el muchacho, porque le había quitado la máscara a la niña. Ni una sola protesta en el avión. ¿Qué tal si hubiese sido contra alguien del movimiento
Ese es el mundo que estamos viviendo. Es como que el gobierno del anticristo inició el año pasado, donde las libertades reales y verdaderas que vivíamos antes desaparecieron. Donde estamos viviendo un sistema de tanto que criticamos a los comunistas, tanto que criticamos a esos comunistas cubanos, pero ahora con esta pandemia nos tienen viviendo exactamente igual y hasta pidiendo como en Cuba, porque hay miles en Europa y aquí mismo en Estados Unidos que están viviendo del estímulo, del cheque de estímulo. Es como que el fin, por eso se llama, inició el fin. Es como que el fin comenzó con esta pandemia. Solo con algo como este tipo de pandemia podía suceder ese camino para entender cómo va a ser la gran tribulación. Posiblemente nunca, cuando estaba escribiendo en los últimos años este libro, Israel al filo de la profecía, o ¿cómo se dice?, reeditándolo, yo mismo en algún momento no entendía, Dios mío, y las palabras y los científicos que estaban citando de los casos que en este momento ya estamos viendo. Y en un momento hasta me daba miedo porque pensaba que me iban a agarrarme a garrotazo duro a decir por lo que estaba diciendo en el libro, porque todavía no se estaba viendo. Como cuando estoy hablando de las redes sociales, estoy diciendo en aquel momento algo que no estaba pasando. Que va a llegar un momento en que Satán va a tratar de cerrarlo todo de un solo golpe. No lo entendíamos. Pero que cuando Satán lo cierra, estoy diciendo, entonces Dios utilizará un ángel en los aires y llevará el evangelio a través de los aires. Las redes sociales, los cultos virtuales que hablábamos anoche. No había otro sistema. El nuevo orden o esta gente que vamos a hablar más adelante, los Illuminati, trabajaron en todas las formas, pero no encontraban la clave. Aunque ya había habido un miembro de ellos que hace años había dicho, les había hablado la clave, pero tal vez no era el momento profético, porque aún mismo los mismos miembros de las tinieblas no pueden adelantarse hasta que el tiempo de Dios no sea dado. Lo que explico en el libro, una ley que se llama la ley permisiva de Dios, donde los mismos demonios no pueden actuar si no reciben permiso. Es el mismo Satanás está sujeto a la ley permisiva de Dios. El mismo Satanás no tiene derecho directamente ir y atacarlo y matar su vida. No puede. Si usted ya tiene a Cristo Jesús, no puede. Si él quiere atacarlo con enfermedad y todo, tiene que pedir permiso. En la ley permisiva, ese misterio profundo. ¿Recuerda el caso de Job? ¿Cómo no te vas si tú lo tienes súper rico y todo? Déjame tentarlo. Dios le dio permiso con una condición: no toque su alma. La ley permisiva, profundo, ese tema, y lo toco en este tema de este libro, la ley permisiva, ese misterio, que a veces usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Había dicho Henry Kissinger, aquel momento cuando fue ese polémico secretario de Estado en el gobierno de Nixon, dijo: la única manera para llegar a controlar el mundo a través de un gobierno de globalización, dijo, tendrá que ser únicamente por dos pasos: desatar una pandemia que produzca terror y espanto y miedo, y entonces toda la humanidad quedará de rodillas. Y segundo, desatar una crisis global mundial para que
la gente con miedo y con hambre está dispuesta a aceptar todas las directrices que se le pongan. No lo entendíamos. Lo cité también en el libro en aquel momento. No lo entendíamos. Ni lo íbamos a entender. Aún mismo yo cuando lo escribí no lo entendía. Pero desde el 11 de marzo del año pasado para acá, lo entendemos. Porque el pánico y el miedo que toditititititos ustedes, los que están en las redes sociales, los ha obligado a caer de rodillas. ¿Tienen miedo? O sea, estamos hablando de la humanidad en su totalidad. Tienen miedo. Y como tienen miedo, están dispuestos a aceptar todititas las directrices que los gobernantes establezcan. Y en ese miedo está también el temor, el espanto y el terror de la economía. ¿Por qué? Porque miriadas de pequeños negocios, al igual que las pequeñas iglesias anoche, han tenido que cerrar. Decía un muchacho de origen dominicano, en uno de estos estados del norte, mientras estaba empapado en lágrimas en su negocito de barbería, y decía: tengo que cerrar, ya no podemos seguir manteniendo el local, decía el muchacho dominicano, y con lágrimas en los ojos decía: tengo que cerrar mi negocio. Y eso es un miedo que está latente, en silencioso, en lo profundo de multitudes. ¿Todo esto tiene que ver acaso con ese inicio del fin? Que, como dijo Jesús, lo que ustedes están viendo apenas es el principio de ese inicio del fin. Lo peor está por venir. Tal vez nunca habíamos entendido cómo va a ser la gran tribulación. Hasta ahora muchos lo estamos entendiendo, cómo va a ser. Porque si lo que estamos viviendo hacen a muchos predicadores que ya creen que estamos en la gran tribulación, ahora imagínense lo que viene todavía después, peor, cuando la iglesia sea arrebatada. Preguntas, esas preguntas impresionantes del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, analizando en profundidad, Apocalipsis 7 dice que cuando estaba a punto de iniciar ese periodo crudo de la gran tribulación, o sea, no había iniciado, estaba a punto de comenzar esa parte cruda de la gran tribulación, se pararon 4 poderosísimos ángeles en los 4 puntos cardinales. Y los ángeles recibieron órdenes. Es decir, en esa ley permisiva estos ángeles van a dar permiso que haya algo que en ese momento todos los expertos no entendían. Y ese algo que iba a impactar, pero que iba a preparar el terreno para apurar el sellado de los 144,000. Tenía que venir algo así. Porque ustedes, los neoyorquinos, nunca habían visto gigantescas manifestaciones de judíos ortodoxos, sino hasta en esta pandemia. Esa multitud de estos judíos valientes, extraordinarios, que desafiaron al mismo gobernador. Estos ortodoxos, estos que se visten de negrito. Porque en esta pandemia ellos han reaccionado con un celo impresionante, y allí yo estoy viendo, Dios mío, allí algo va a pasar ya con el Señor. Ruach Kodesh, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar allá. Y se separaron los 4 ángeles, son los 4 puntos cardinales, y recibieron orden, como que algo iban a desatar ellos por los aires. Hasta ahora podemos entender. Dice, solo que esto que van a desatar no va a dañar, le dice específicamente, no va a dañar ni a los mares, ni a la vegetación, ni a los animales.
¿Qué es lo que estamos enfrentando nosotros? ¿Está dañando la naturaleza? Todo lo contrario. Dicen ellos que cuando entramos los 5 planetas en esta cuarentena, por alguna razón fue de bendición, porque milladas de millones de billones de millones de carros dejaron de andar en la carretera y dejaron de contaminar el planeta. Entonces los que más celebraron en esta pandemia fueron los 2 polos, el polo norte y el polo sur celebraron. Porque entonces uno dice, ¿cómo es posible lo que dice? Pero no vas a dañar ni el aire, ni la vegetación, ni los mares, ni tampoco a los animales. Por supuesto, eso es algo profundo. Pero lo que yo quiero hablar en relación a esta imagen, hice un estudio que lo saqué cortito, que está en mi canal de YouTube, Antonio Bolaños Oficial, que se llama El cubreboca y los demonios. Ese es el título, y que muchos sin ni siquiera escucharlo comenzaron a atacar, que yo estaba diciendo que el cubrebocas son los demonios, pero ni siquiera ponerle atención a lo que estoy diciendo. Simplemente estoy usando el título. Pero me baso en una experiencia personal. En el 2003, cuando el presidente George W. Bush ha declarado la guerra en Irak y las tropas norteamericanas están metidas en Irak. Y cuento en ese estudio que se llama El cubreboca y los demonios, que ya tiene más de 600,000 visitas. Cuento en ese que uno de los jóvenes que yo pastoreé en Costa Rica, la última iglesia que pastoreé en Costa Rica, que en aquel entonces se llamó Juventud 2000, ahora Iglesia Betel. Entre esos jóvenes que eran todos estudiantes, todos eran estudiantes, estaba uno de esos jóvenes soñadores, que de los que los tenemos en muchísimos en nuestras iglesias. Ustedes deben recordar a muchos de esos jóvenes que son soñadores, que siempre están perdidos en el aire, pero que les gusta meterse con el Señor. Y uno de esos soñadores era Gustavito. Era tan soñador que los muchachos de Juventud 2000 le pusieron el profeta de la Juventud 2000. Se metía en ayuno y buscaba la presencia de Dios. Me sorprende cuando en esos días él me llama y me dice: Bonaine, ahora que está esta guerra de Irak, en esta guerra yo estaba metido en un ayuno de 21 días. Y al final de aquellos 21 días de ayuno, recibí una visión que quiero compartirla contigo. En la visión, me dijo, yo miraba que del otro lado del río Éufrates, es decir, el oriente, miraba en ese momento un pozo gigante sin fondo. Y en ese pozo, me dijo, miré, habían, dijo, 2 demonios impresionantemente grandes. Algo me dijo que me impactaba, no encuentro palabras a decir, me dijo. Y esos demonios estaban extrañamente encadenados, con cadenas hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia los diferentes lados. O sea, 6 formas de encadenamiento en el pozo del abismo. Y estos demonios lanzaban vulcanadas de blasfemia. Eran demonios grandísimos. Me dijo, no sé, entre 3 o 7 metros de altura. Y aquella, mientras hablaban estremecedoramente, la vulcanada de blasfemia, escuché una voz que dijo: ese es el demonio del anticristo y el demonio del falso profeta. Y ese que está gritando es el demonio del anticristo. Y dice que escuchó la palabra: él es el ángel del abismo que está encadenado. Y que ahora esos gritos que escucha, dice que en los gritos que escuchaba de ese demonio gritaba: ya,
muy pronto voy a ser suelto. Recuerdo que él me dijo: Bolaine, esos demonios están esperando ser sueltos para encarnarse en el personaje que ellos ya tienen escogido, en ese ser humano que ya tienen escogido, donde ellos se van a encarnar. Pero lo que me impacta, Daniel, cuando él me sigue contando, me dice: en ese momento yo vi que del pozo del abismo, y específicamente del oriente, salió una multitud de demonios. Pero lo que más me impacta es que todos esos demonios venían con mascarillas. Cuando yo estoy viendo esos demonios que todos vienen con mascarilla, yo pregunto: ¿qué es eso, Señor? Y escucho la voz que dijo: son demonios de pestilencia que van a salir del oriente y se van a extender por todo el planeta Tierra. Esto sucederá cuando esté muy cerca mi arrebatamiento. Y le dijo: cuando tú veas a toditita la humanidad utilizando cubreboca, entiende que esos demonios de pestilencia es que han sido sueltos y se desatarán sobre todo el planeta Tierra. Solo dile a mi siervo, que digo, porque él me lo habló, que le dije: dile a mi siervo que advierta que cuando eso esté sucediendo, mi tiempo del inicio del fin habrá iniciado. Mi arrebatamiento estará a las puertas. Cuando hacemos una mirada de estas imágenes, cuando el año pasado, antes de declararse la pandemia, yo hice en mi programa El Mundo Actual, entrevisté al doctor Méndez de México, y que me hablara el misterio del coronavirus como médico. Y le dije: doctor, ¿por qué coronavirus? Y él me dijo: bueno, y dio aclaración. Esto todo el tiempo han existido, están en nuestros animales, en nuestra mascota, nuestro conejo, nuestro gato, ahí están. Pero en algún momento, me dijo, en todos estos animalitos siempre han estado, ese virus ha estado ahí, pero de una forma inofensiva. Tengo un tema que se llama el coronavirus y las conspiraciones, porque no puedo darlo todo esta noche. Pero lo que quiero llegar es que cuando el doctor Méndez me dice, cuando le pregunto ¿por qué coronavirus? Y me dijo: porque no es un virus, sino es una familia de virus que extrañamente están acomodados en 39 virus. Y la razón que se le dice corona, me dijo, es porque no es que llevan corona, sino que una vez que se entran en el cuerpo, se multiplican y se alinean todo en forma de corona de sol. Se alinean en forma de corona. Por eso me dijo el nombre de coronavirus. Nótese el pasaje que leímos, dice, no dice que traían corona, dice, y traían como coronas. Pero lo que me llama la atención es que el año pasado, en uno de mis programas de nuestra página, entrevisté al doctor Meléndez. Él es el doctor médico encargado del COVID, director para el COVID en mi condado, donde yo vivo, aquí en McAllen, Texas. Y está hablando con el doctor Méndez, y entre todo eso hay un periodista, el doctor J, que ya lo había entrevistado a él también. Y el doctor J me llama y me dice: Bolaine, vieras que yo le pregunté al doctor Meléndez cómo es que se organiza ese misterioso virus en el cuerpo cuando entra.
Y me dijo, creo que a ti te va a interesar para cuando hables con él. Y yo, dime. Dice, el doctor Meléndez dijo que cuando el virus entra al cuerpo, una vez que entran, se multiplica en una forma impresionante. Lo he consultado con otros médicos y ellos dicen, es correcto. Es algo que, ¿por qué es que murieron tantísimos médicos, como dijimos anoche, enfermeros y todo? Porque están enfrentando una pandemia, un virus que los dejó a ellos perplejos, hasta hoy en día confundidos. Primero porque cuando es un solo síntoma es muy fácil medicarlo, pero el problema es que a toditito les da diferentes síntomas. A unos les afecta el problema del estómago, los intestinos. A otros les afecta totalmente todos los huesos. A otros les produce terribles dolores de cabeza. A otros va directamente a los pulmones. A otros les ataca el corazón. Y a otros sencillamente no les pasa nada. Entonces, de allí que eso confunde a los médicos. Porque decir, bueno, si es simplemente un dolor de cabeza, toma Tylenol. Pero resulta que a él, que le da también, no le es dolor de cabeza, sino el problema del estómago. Eso los tiene confundidos a los médicos, profundamente confundidos. Pero lo que me dijo el doctor J, que le comenta al doctor Meléndez, que estaba dando la cátedra en su entrevista, y dice, lo que nos desconcierta, dijo, es que cuando entran y se multiplican como que si fuera un ejército, se forman en forma de corona, todos en línea, en forma de corona. Dice que le dijo el doctor Meléndez, dijo, y una vez que se forman, se desatan como con cuchillo, como con navajas. Y una vez que se desatan como cuchillo con navaja, ¿recuerda la lectura que leímos? Y si en su cola tenían aguijón. ¿Recuerda el alacrán? ¿Cómo hace el alacrán? ¿Recuerda lo que? Por eso hablé de que algunos adultos aquí pasamos allá en Centroamérica o en México una experiencia de una picada de un alacrán. Tiene enrollado su cola. Y cuando lo toca, suelta el aguijón y lo clava. Entonces dice, una vez que se vuelven como cuchillo, dijo, se van específicamente a las células de los pulmones y comienzan a tasajear las células de los pulmones y van al resto de las células, especialmente al corazón, a atacar las células del corazón. Dice el doctor J, doctor, dice, me dijo el que le preguntó, doctor, ¿usted no cree que eso es como una forma de operar de los demonios? Y que el doctor, que es puertorriqueño, no es cristiano, pero que él mismo quedó impactado, afectado, porque él le dio el COVID. Y que en una de mis entrevistas, cuando hablamos personalmente con él, yo le dije, doctor, y él me dijo, Antonio, yo sé que Dios me ha dado una oportunidad más. Yo sé, me dijo, que me ha dado una oportunidad y voy a aprovechar esta oportunidad. Porque él mismo como médico pensó que se iba a morir. Entonces me dice el doctor J, cuando le pregunté, doctor, ¿usted no cree que esos son demonios? Y que el doctor le dijo, no tengo la más mínima duda que dentro de esos virus operan demonios. Santísimo Dios. Ahora bien, por supuesto que el desarrollo de esta profecía de Apocalipsis 9 se desatará con mayor descontrol ya en la parte más cruda de la gran tribulación. Sigo, y aunque oramos y siempre nos pasó con los muchachos el problema de este micrófono al inicio, no me dio para concentrarme en oración, porque siempre se nos infiltran demonios en las redes sociales en vivo que empiezan a tratar de robar.
la bendición para las que están oyendo. Por eso que en la oración tratamos de reprender a esos demonios. Pero que esos mismos detractores no pueden alcanzar, y están diciendo, ay, que ya Bolín está hablando que estamos en la gran... Yo no estoy diciendo que estamos en la gran tribulación. Pero insisto y sigo y seguiré diciendo que la iglesia íbamos a ver los síntomas de la gran tribulación. De hecho, tengo uno de los paquetes ahí que vienen los 6 estudios donde estoy hablando de los síntomas de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir síntomas? Que vamos a ver todo lo más parecido a la gran tribulación. Que la iglesia lo va a experimentar todo lo más parecido a la gran tribulación. Y eso es exactamente lo que estamos experimentando con esta pandemia. Entonces eso quiere decir que esos demonios de Apocalipsis íbamos a verlos. ¿Por qué? Porque nada, lo he dicho una vez, es que es difícil que lo entiendan uno. No se va a preparar nada ¿cómo se dice? A lo improvisto. Dios no trabaja improvisamente, Dios trabaja con tiempo. Es decir, que a esos mismos sistemas de movimiento de demonios íbamos a ver previo el operativo, cómo es que van a operar una vez que ya se desata el mismo infierno. Es decir, reciban licencia absoluta. Porque si bien es cierto, no tengo duda que en este virus operan demonios. Porque el demonio es un espíritu, el espíritu no tiene problema con espacio y tiempo. Igual puede operar dentro de un animal como en los cerdos, ¿recuerda usted? Cuando liberó a aquel endemoniado Jesús, y se metieron en aquel hato de cerdo. Igual se puede meter en un virus, porque es un ser vivo, un virus minúsculo, pero vivo. ¿Por qué creemos que pueden operar? Porque todos los evangélicos hemos sabido que hay múltiples de enfermedades que vienen de trayectoria de demonio. ¿Y por qué oramos? Porque a veces reprendemos y ponemos las manos sobre los enfermos y reprendemos por lo mismo. De manera que solo a través de este virus estamos entendiendo lo que va a ser esa profecía. Si es que no lo estamos viendo ya la preparación de ese ejército, porque el mismo coronavirus es un ejército. Ya dijimos, como le dice el doctor Meléndez, cómo se organizan para atacar. Llama la atención porque dice que esos demonios traían como coronas. ¿Cómo se llama la pandemia que estamos enfrentando? La similitud con los seres humanos. Cabellos de mujer. Todas las similitudes. ¿A quién ataca ese virus? ¿A los perros? ¿A los gatos? ¿A quién está atacando? A los humanos. El ataque es desgarrador, como el león cuando desgarra a su víctima. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. Una plaga mala y dañosa. Que anoche explicaba que el 7º ángel es la misma plaga. Así que solo que en el 7º año es como que se va a desatar lo que todavía estamos solo experimentando nosotros. Pero que en ese periodo ya crudo de la gran tribulación se le da libertad absoluta. Posiblemente 2023, incluyendo los evangélicos, van a estar absolutamente ya confiados. No estoy en contra, no me van a interpretar, no estoy en contra de la vacuna. Pero los mismos expertos están diciendo que en 2 años, 2023, 2024, la misma vacuna ya no va a ser efectiva. Porque este virus se habrá, como ya se está haciendo.
Por supuesto, ahora la lucha es la vacuna. Y como evangélicos no estamos en contra del avance de la medicina. Por lo menos de tener algo mientras viene el arrebatamiento. Pero que después del arrebatamiento esto se volverá incontrolable. Y ahí mi preocupación de los evangélicos que no reaccionan, como hablamos anoche en la crisis de los invitados, no reaccionan, sobre todo los evangélicos viejonazos. Que primero decían, no vamos a ir a la iglesia porque nos da miedo contagiarnos. Pero que sí, van a los supermercados, van al trabajo y van hasta las fiestas sociales y allí no les da miedo. Se montan en el subway, aquí como el metro. Y allí no va lleno el metro también, no va lleno. ¿Cómo sabes tú que el que va a la par tuya agarrando allí no va infectado? No vienen a la iglesia porque se pueden infectar, pero sí se montan en el metro, pero sí se montan en el avión, pero sí van a las fiestas sociales, sí van al trabajo. Otros dijeron, no vamos a volver a la iglesia hasta que nos haga una vacuna. Después que salió la vacuna, dicen, no, porque la vacuna trae chip y que como no es día noche, algunos están diciendo ahí los conspirativos de que trae un chip que te controla y te vuelve zombie. ¿Para qué si ya todos son zombies? Porque a todos ya nos manejan así, con este aparato. ¿Qué es un zombie? Un zombie que los pueden manejar a diestra y siniestra como quieren, ya no maneja a diestra y siniestra porque ni siquiera nos hemos vuelto tan inútiles que ni siquiera sabemos cómo llegar a una dirección ahora. Cosa que hace 30 años éramos los campeones mundiales a viajar con solo señas. Al estilo de Nicaragua y de Costa Rica, que dice allá donde está el higuerón y del higuerón tantas cuadras y allá y llegábamos. Pero ahora no. Ahora todo es con esto. A tal manera que usted antes tenía un cerebrazo de memoria que, wow, qué lástima que no lo registramos en los registros Guinness. Porque ustedes se sabían cantidades de números telefónicos de memoria. Hasta los niños en la escuela. A ver, mijo, ¿cuál es el número de tu mamá? Y el niño en la escuela, tal. Ahora pregúntele usted, ustedes pregúntense cuál es tu número. Mamá, ¿cuál es tu número? No se lo sabe. Ya tiene 7, 8, 9, 10 años de tener el teléfono y no se sabe su propio número. Mucho menos el del hijo, el de la hija. De memoria. No, que yo no voy a ir a la iglesia hasta que me vacune ahora. No, es que ahora no me puedo vacunar porque esa vacuna está sucia. No va. Y entonces, ¿cuándo va a venir a la iglesia? Se va a quedar. Es 100% candidato a la gran tribulación. Por eso el evangelio es predicado, dice, a los valientes. El evangelio es para hombres y mujeres valientes, aquellos que aún en medio de la pandemia estamos listos a glorificar y exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Claro, eso no significa que vamos a ser imprudentes. No somos imprudentes. Y prueba de ello son ustedes aquí. Si me les pueden mostrar con las imágenes, allí van a mostrar cómo toditos ustedes tienen cubreboca. ¿Porque acaso tienen miedo? ¿Porque acaso son faltos de fe? No, simplemente que como cristianos somos prudentes. Porque la Biblia nos manda, nos ordena que seamos prudentes. Y con esa prudencia, usamos la prudencia y la misma prudencia nos ayuda para exaltar a nuestro precioso Rey de Reyes, Señor de los Señores. Claro que es una úlcera altamente dañosa.
altamente contagiosa. Por supuesto que sí. Y por eso la mascarilla. Por supuesto que todo eso es parte del control. Ese es el tema que voy a tocar mañana, que por cierto no vamos a permitir. Le digo a los muchachos porque se me olvidan, no se puede transmitir mañana porque mañana sí quiero usar algunos videos fuertísimos. En los mismos, vamos a dar el mismo mensaje en los 3 cultos. Sobre la marca de la bestia. Por supuesto que todo esto está preparando, porque esta pandemia, entiendan, está preparando la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Es el gobierno del anticristo. Es la reencarnación, es donde el diablo se encarna en su antipadre, que es un líder político prominente, que posiblemente estará a cargo de la nación más poderosa del mundo. Y el otro se va a encarnar en su hijo, que será el anticristo. Es el líder que no viene para engañar al mundo. El anticristo no viene para engañar al mundo. Viene para engañar, para presentarse como Mesías. Solo de 2 pueblos que no lo han reconocido como Mesías. ¿Quiénes son esos 2 pueblos? El que me diga, el pastor Viera lo invita a comer a su restaurante allá en Long Island. ¿Cuáles son esos 2 pueblos que el anticristo necesita engañar? Porque son los únicos que no han reconocido a Jesús como el Mesías. ¿Quiénes son esos 2 pueblos? Rápido, díganmelo. ¿Quiénes? Israel, uno, y los árabes. Y ambos pueblos están esperando al Mesías. El anticristo no viene para el mundo. Muchos dicen, no, que el anticristo se va a presentar al mundo. No, el que va a venir para el mundo es el antipadre. Es un líder que se va a presentar, que va a ser polémico, terrible, divisionista, y que viene con una misión. El anticristo engañar a Israel y a los judíos. Perdón, a Israel y a los árabes. Y el antipadre engañar a la iglesia antes del rapto. ¿A engañar al mundo? No. ¿Para qué va a engañar al mundo el diablo? Díganme, ¿por qué? ¿Por qué? Díganme, el que me diga aquí, ¿por qué el diablo no necesita engañar al mundo? Ya lo tiene engañado. Pero el antipadre necesitará engañar al pueblo de Dios para abrir el camino para que su hijo pueda surgir. Ese es otro tema profundo, que para la honra y la gloria de Dios lo toqué también en el libro. Se me levantaron muchísimo, porque lo estoy escribiendo en el 2017. Mañana voy a hablar. Simplemente entiendan ustedes que el gobierno del anticristo, que es el que va a operar en toditita la gran tribulación, todo no lo va a preparar él improvisadamente. Así no funciona el sistema del mundo. Todo tiene que ser previo, preparado previo. Es por eso que insisto en la palabra pretribulación, que es la preparación previa, donde todavía el pueblo de Dios estamos aquí y estamos experimentándolo. Y estamos experimentando cómo va a ser ese gobierno del anticristo, porque ya nos están imponiendo. A ver, hermano, porque es parte de la mañana, lo que vamos a hablar en la mañana. ¿Le pusieron una pistola a usted para usar esta cubreboca? ¿No le pusieron una pistola? ¿A usted, hermana? ¿A usted? ¿Por qué no le pusieron una? ¿Y por qué entonces usa el cubreboca? Una, por protección. Y 2, porque te lo obligan. Lo que vamos a hablar en la mañana, la marca de la bestia. Y voy a ver un video que le venía recordando al pastor. Qué casualidad que ese video lo hicieron en el 2009. Me lo dieron a mí los amigos de científicos en 2009. Y qué interesante, porque en esa parte de ese video se muestra, donde hay una parte que usted va a ver en la mañana, los que van a venir en uno de los 3 cultos, se muestra cuando dice en el proyecto del nuevo orden mundial, está el proyecto de una educación cero. Y se ve y muestran en las imágenes de 2009 a los niños todos aburridos sobre la mesa, como lo ve ahora en la clase presencial allá en su casa. ¿Cómo es que ya lo estaban mostrando ellos? Bueno, es algo de la mañana que vamos a ver. Por eso no lo podemos transmitir, porque hay cierta información que yo no la puedo poner.
Dios mío, ¿cómo todo comenzó? No cabe la más mínima duda que el fin para mí, o lo que podríamos llamar los principios del fin, el inicio de ese fin, entonces, ineludiblemente ha comenzado con esta pandemia. No va a cambiar el mundo. Ese es el río Éufrates. Del otro lado del río es el oriente. Apocalipsis dice, y vi que del otro lado del Éufrates, en el oriente, se abrió el pozo y salieron langostas, demonios. A ver, ¿de dónde salió este virus? No es este virus, porque no es singular. Virus. ¿De dónde salieron? A ver, díganme, ¿de dónde salieron? De la China. ¿Y dónde está la China? En el oriente. ¿Y por qué Donald Trump hasta en los últimos días de su gobierno le llamó el virus chino? Manipulado, solo Dios sabrá la verdad al final. Si fue manipulado, si fue mala intención, si fue accidental, que se les escapó, lo que haya sido, fue en la China. Y de la China, específicamente, se extendió. Y hay cosas que en la profecía a veces no entendemos. ¿Cómo es que la China es un país de 2.000 millones de habitantes? 2.000 millones de habitantes. Bueno, es un país comunista, pero aún con toda la información que tenemos ya nos hubiéramos dado cuenta de descomunales contagios y descomunales mortandades en toda la nación. Eso no lo hemos visto en China. En Estados Unidos somos 300 millones de habitantes y ya llevamos arriba de 550.000 muertos. ¿Qué dice la profecía? Y los demonios salieron del oriente. Y se salieron a los 4 puntos. Y todos, nótese bien en la profecía, dice que salieron de las 2 bestias. Dice, y vi que de las 3, perdón, y vi que del espíritu del falso profeta, del espíritu de la bestia, el anticristo, y del espíritu del dragón, salieron 3 espíritus en forma de rana. Y dice, y se extendieron desde el oriente, salieron del oriente para invadir el mundo. No estoy diciendo que es exactamente esta profecía, solo estoy viendo la enorme similitud, lo que indica que los pasos finales a esa terrible plaga ya la estamos experimentando rumbo hacia lo peor que se aproxima en la gran tribulación. Mis hermanos, entonces necesitamos estar a cuenta. Y los que no se han convertido a Cristo se tienen que meter. El primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, el cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. ¿Para qué dice? Mire qué interesante toda la coincidencia con esta pandemia. A fin de matar a ¿cuánto dice? Santo Dios. Si este virus, después del arrebatamiento de la iglesia, ya no se va a controlar. Dios mío. Esta tarde un hermano precioso me escribía en las redes sociales y pido las oraciones por un buen siervo del Señor en Dallas, Texas, que está enfrentando el duro ataque de este virus y su yerno se está hospitalizado en una forma grave. Es un siervazo de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo en Dallas.
Si en este momento estamos batallando durísimo con ese mismo virus, inclusive las mismas personas que están vacunadas no están exentos de ese virus todavía. ¿Cómo será después del rapto? Los dolores horribles que esto pega a los que les han dado durísimo. Porque a algunos que lo tuvimos, su servidor, el pastor Viera, gracias a Dios no nos hizo nada. Gloria a Dios, cantamos victoria por eso. Pero no es el caso con miles de personas y hermanos. Si ahorita los daños que deja, lo que los ataca severamente, son a veces hasta irreversibles. ¿Cómo será después del arrebatamiento si es que fueran estos mismos demonios? ¿O si es algo peor? O sencillamente como está diciendo, porque no, ya hablamos, y invito a que lean, por favor, a que vean ese canal, en nuestro canal Antonio Moreno Oficial, Coronavirus y los Illuminati, o conspiración se llama, Coronavirus y las conspiraciones, estoy hablando de ellos allí. No cabe duda que ahí está y en la mañana hablamos más de ello. Todo esto ha traído una crisis que hablábamos anoche. Nuestra iglesia evangélica y el pueblo de Israel ha sido golpeado. Los viejonazos no han regresado a la iglesia. El rabino Kogan, que estuvo conmigo en una conferencia, es un rabino secular. No, venga, un rabino secular. Rabino Kogan, el rabino de allá de mi ciudad, McAllen, Texas. El rabino Kogan dijo en la conferencia que estuvo junto conmigo previo a la Pascua en Houston, Texas, a la par del pastor Junior. Y le dijo el pastor Junior, él le preguntó, mi congregación, le dijo, ¿de cuánta es tu congregación? Le dice, antes de la pandemia unos 1,500 miembros. Y le dijo, ¿te ha afectado? Le dijo el rabino. Y le dijo, gracias a Dios no mucho, porque podemos cantar victorias que hasta el momento han vuelto 900. Pero un poco más de 400, tal vez 500 no han regresado. Le dijo el rabino, también nosotros, nuestras comunidades, nuestras sinagogas en Nueva York y en Israel peor. Gran cantidad de miembros de la sinagoga no han regresado a la sinagoga. Prefieren ver el Shabbat virtual desde su casa en pijama. Y parece que se han acomodado. Cuando escuché decir eso al rabino, dije, Dios mío, esa es la crisis que está viviendo nuestra iglesia. El muro de los lamentos, que todos los días estaba lleno, así luce hoy en día. Toda esta crisis va a traer el juicio de Dios. Y se airaron las naciones, y tú hubieras venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el galardón a tus siervos los profetas. Aquí aclaro un tema que se llama, si esto fuera la gran tribulación. Estoy hablando el significado. Para la iglesia los identifica como sus profetas. ¿Por qué? Porque la iglesia, todititititita la iglesia, todo, desde el día en que tú te conviertes a Cristo y recibes a Jesús y te bautizas, ya estás capacitado para predicar a cualquier persona el evangelio de Jesucristo. Y la palabra profeta es lo mismo que predicar, lanzar el mensaje de tu boca. Si usted tiene años de ser evangélico y nunca le has testificado a tu propio compañero, entonces hay algo extraño en ti. Porque desde el momento que tú te convertiste, estás obligado a testificar y hablar de Jesucristo a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hijas, a tu amigo, a todos. Porque Dios te hizo boca de Él. Y ahí explico en eso lo que significa cuando viene el juicio contra la Babilonia, contra el nuevo orden mundial, le dice, porque tus manos están llenas de sangre de mis profetas, la iglesia, y de mis coanín, los sacerdotes. Eso tiene el pueblo de Israel. Y aquí lo estamos recalcando de nuevo, dice, y el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre.
a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un tremendo terremoto con grande granizo. Apocalipsis 11, 15, 19. Aún en medio de toda esta pandemia, las naciones se preparan para una guerra. Irán prepara desesperadamente la bomba atómica. Estados Unidos y Rusia han entrado en una crisis diplomática que podría poner las cosas tensas. El espíritu de violencia se reflejó aquí mismo anoche en los Estados Unidos, cuando este joven de Chicago, o de esta otra parte, se me olvida el estado ahorita, de solo 19 años, el niño, mató a 8 personas suicidándose después él. Y estas son las polémicas, escalofriantes noticias que ya están, pero que el futuro lo va a hacer ver mucho más oscuro después del arrebatamiento de la iglesia. El gobierno del Reino Unido asegura que la nueva cepa del virus es 30% más mortal y 60% más contagiosa. Por favor, pónganse de pie, ¿sí? Pónganse de pie. Si lo que estamos viendo son esos síntomas de la gran tribulación o el inicio de ese fin, como es el tema que hemos titulado, entonces el arrebatamiento está muy cerca. Pero antes de todo eso, yo creo que estos próximos 4 años van a ser más difíciles para la iglesia si no viene el rapto. 2, estamos en medio de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos de América, con un gobierno ultra liberal, que lo que va a hacer es desatar más la ira de Dios. Pero posiblemente dentro de 4 años viene ese mismo líder que se va a presentar a los mismos evangélicos como una especie de salvador. Y a los evangélicos se les va a olvidar que ya no necesitamos otro salvador, porque ya tenemos un salvador que murió en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos y que volvió victorioso a la diestra de nuestro Dios Padre. Si estas grandísimas profecías se están aflorando frente a nuestras propias narices, entonces más vale que le supliquemos al Altísimo Dios Todopoderoso que nos arraiguemos en nuestras propias convicciones espirituales. Y no terminemos como esos miembros viejonazos que después de esta pandemia todavía no regresan a la iglesia. Por favor, suplícale al Señor desarrollar un amor profundo en tu corazón, en lo más profundo hacia Dios. Porque esa profundidad de amor hacia Dios y hacia Jesús le va a guardar de los próximos años terribles que vienen. O nos prepara para irnos con Él si tenemos que partir antes del rapto. Por favor, inclina tu rostro, sí, todos de pie. Y allí con tu rostro inclinado, todos. Le voy a pedir únicamente a los jóvenes y jovencitas, al señor o la señora que ha venido invitado por alguno de sus parientes o amigos, que está allí de pie, pero que todavía no están seguros de ser salvos, que todavía sus labios no han confesado a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le voy a pedir a esos jóvenes, jovencitas, señor o señora,
que si todavía no están seguros de ser salvos, les voy a pedir que repitan allí de pie, en silencio y para Dios, esta oración de perdón y de salvación que voy a hacer yo. Solo lo van a repetir ustedes. Todo aquel joven o jovencita que no está segura de ser salvo, o aquel señor o aquella señora que todavía no es salvo, al repetir esta oración vas a estar invocando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, a tu corazón. Y al invocarlo en tu corazón se manifestará en tus labios, porque así procede la salvación de Dios. Así que le voy a pedir a todos los jóvenes, jovencitas, señor o señora, solo los que no están seguros de ser salvos, que repitan igual en las redes sociales. Repitan a continuación conmigo. Todo aquel que sabe que no es salvo, repita, desde el más joven hasta el más viejo. Repita, diga así. Ahora, digan así: Señor Jesús. A ver, joven, jovencita, señor, señora, dígalo. Señor Jesús, en esta noche yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora solo los que están pidiendo perdón, joven, jovencita, señor, señora, solo los que acaban de repetir esta oración, si lo hicieron, repitan 3 veces conmigo esta palabra, 3 veces. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando todititos así en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Le queremos pedir al Espíritu Santo noble que bendiga a esas personas a quien vamos a bendecir, a orar. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que tome control de esas vidas, y que si hay espíritu de muerte como el coronavirus, inmediatamente va a perder autoridad en esas personas que acaban de confesar. Para ello voy a pedir todo aquel joven, jovencita, señor o señora que repitió esta oración y pidió perdón, solo levánteme su manito derecha como señal que la repitió allí donde está de pie, porque voy a pedir al Espíritu Santo que me lo bendiga y vamos a reprender todo espíritu de muerte. A ver, solo los que pidieron perdón, todo aquel que repitió la oración, joven, jovencita, señor o señora, solo levánteme su manito, hágame señal para verlo, para prepararlo para bendecir. Solo los que pidieron perdón, levanten su manito derecha. Solo los que repitieron la oración. Si es joven, jovencita, señor o señora, solo los que pidieron perdón, levanta tu manito. Vamos a depositarte en la mano de mi Rey. Vamos a pedir que el Altísimo te bendiga. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, con todo respeto, voy a pedir únicamente los que levantaron su manito derecha, solo los que levantaron su manito derecha, salgan de su banco, salgan de ahí de su banca, vengan aquí. Quiero bendecirlos aquí en el altar. Vengan aquí al altar. Ayúdenme los hermanos que están a la par, el pariente de su mamá que miró que su pariente levantó su manito. Ayúdale, dímele paso, porque los queremos bendecir aquí en el altar. Vengan, pasen. Joven, jovencita, señor o señora, se acaba de pedir perdón, ven al altar. Lo mismo vamos a bendecir a los que lo están haciendo en las redes sociales. Solo le pedimos a los de las redes sociales que nos escriban y nos digan: ¿sabe qué? Mi hijo, mi esposo, mi mamá, mi abuelo también la hizo. Porque aunque vamos a bendecirlo ahorita, vamos a tenerlo en memoria. Ahora voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar. Todo. Vamos a bendecir estas almas que están aquí en el altar. Amantísimo Dios y Padre Celestial,
en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu amado Jesucristo, te pedimos que bendigas estas almas preciosas, Señor, tanto de hombres como de mujeres, jovencitas, señoras o señores que han venido al altar, Señor. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Y por eso esta noche, Señor, los depositamos en tus manos, para que usted los declare libres de toda maldición, de toda enfermedad, incluyendo el coronavirus que quiera atacarlo. En el nombre de Jesús, reciban inmunidad. Y desde hoy, Señor, el nombre de ellos queda escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Demos un aplauso de acción de gracias por esta salva.